Vamos a leer los versículos 1 al 4 del capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo del Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Fíjense cómo Pablo, después de hablar de cómo les ama, de cómo los lleva en su corazón, etcétera, etcétera, entonces entra a expresarles cómo debido a su relación con Cristo, debe haber también una relación entre ellos. Debe haber una relación entre ellos. Y en ese sentido, estableciendo el contexto del propósito en la relación, si recuerdan cuando a Jesús se le preguntó cuál era el principal mandamiento, ¿se acuerdan que él contestó? Él les respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, aunque a él no le preguntaron por el segundo, pero él consideró que necesitaba darnos el segundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y fíjense por qué él lo dice. Él dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, que todo el fundamento de la vida, de la institución, de la relación, del establecimiento de la adoración a Dios y de una vida en Dios, está fundamentada en relaciones. Número uno, tu relación con Dios. Número dos, tu relación con los demás. Fíjense que en ese sentido, cuando ellos preguntan cuál es el primer mandamiento, están preguntando cuál es la esencia de la vida, cuál es la cosa más importante que tenemos que tener en cuenta, y en otro sentido, cuál es el propósito real de la vida de cada uno. Y Jesús dijo dos cosas que tienen que ver con ¿qué? Tu relación con Dios, que muchos la señalamos como una relación vertical, y tu relación con los demás, que es una relación horizontal. Pero se entiende que hablando de la esencia, hablando de la realidad, en qué tenemos que estar enfocados, de repente se están hablando de relación con Dios, relación con los demás. Pero vamos a ampliar ese ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio ayudado por las Escrituras, y en cada caso vamos a tratar de contestar qué propósito tenía Dios con las siguientes personas. Solamente voy a escoger algunas porque lamentablemente hay demasiados caracteres en la Biblia, demasiados personas de las que podíamos hacer referencia. Pero cuando Dios habló a Adán y Eva, Dios los creó. ¿Qué les dijo Dios a Adán y Eva sobre su propósito, sobre en qué tenían que enfocarse ellos? Dice Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano a su imagen,
Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los reptiles que se arrastran por el cielo, por el suelo. Fíjense a qué llamó Dios a Adán y Eva, qué propósito les dio a Adán y Eva. Fíjense que los mandó a crear más relaciones, vamos a llamarlo así, porque le dijo: llenen la tierra, tengan hijos, hijas, tengan, hayan más personas que ustedes traigan a la existencia y sometan la tierra, dominen, administren toda la creación. Entonces, en ese sentido, Dios les da un propósito a Adán y Eva que tiene que ver con otras personas también. No solamente con otras personas, pero sino con toda la creación. Pero vámonos adentrando en una nueva realidad después del pecado y vamos a hablar de Abraham. Dios llamó a Abraham. Dice en Génesis 12, desde el versículo 1, que el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Qué propósito le dio Dios a Abraham? Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Les dio un propósito que tenía que ver con qué, con relacionarse con otras personas, con influenciar otras personas, con ser la causa de la bendición de otros. Eso era algo que Abraham no podía hacer sin que hubieran otras personas. Entonces, vámonos a dar un salto grande y vamos a llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver el versículo que más todo el mundo se sabe de la Biblia. En Juan 3, 16 y 17 dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Entonces, ¿cuál es el propósito revelado en este texto de nuestro Señor Jesucristo? Su propósito fue de que Él vino para el mundo, porque Dios dio al mundo, y vino para salvar al mundo. Jesucristo vino con un propósito que tenía que ver con otras personas, con la relacionarse con otras personas, con la relación con otras personas. Y cuando Jesucristo se iba, les dejó a sus discípulos también propósito de vida. Y a los discípulos, minutos antes de irse al cielo, Jesús se le acercó y les dijo: se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Qué propósito le dio Jesucristo a aquellos que creían en Él?
de acuerdo con sus últimas palabras. Él lo mandó a un propósito que tenía que ver con otras personas, que tenía que ver con su relación, con sus relaciones con otras personas. Y si nos preguntamos qué tienen en común todos los propósitos dados a Adán y Eva, a Abraham, al Señor Jesucristo, a los discípulos, todos tienen propósitos enmarcados dentro de impacto en la vida de otras personas. Todos, todos. Y podríamos seguir buscando. ¿Para qué son los profetas? ¿Cuál era el propósito que tenían los profetas? Tenían que llevar la palabra de Dios a otras personas. Cuando usted ve el Espíritu Santo, que vino el Espíritu Santo a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y a guiar a los hijos de Dios a toda verdad. Impacto en otras personas. ¿Para qué son los dones del Espíritu Santo? Son para el beneficio de los demás. Dice la palabra, a cada persona se le da una gracia, una habilidad del Espíritu para bendición de los demás, no para la tuya, es para la de los otros. Amén. Entonces, si usted sigue buscando en la palabra de Dios tantas cosas, se va a dar cuenta que el propósito de la vida de todos tiene un marco de referencia dentro de lo que podríamos llamar relaciones. ¿Cómo llamó Jesucristo a sus discípulos para darles sentido y propósito en la vida? Les dijo, ustedes son la luz del mundo. Y una lámpara no se esconde debajo, no se enciende para esconderse debajo de una mesa, sino que al contrario, se pone en el lugar más alto. ¿Para qué? Para que más gente se beneficie de su luz. Oh, y ustedes también son la sal de la tierra. Y les dijo, pero si la sal no sala, si la sal no impacta, no influencia en la vida de otra persona, ¿para qué sirve? Dice, para botarse. Entonces, el propósito de Dios para con nosotros, para con cada uno de nosotros, tiene que ver con las personas con las que nos rodeamos. Abraham, Adán y Eva tenían que llenar la tierra con más gente y gobernarla. Abraham fue llamado para bendición a todas las naciones. Jesús vino a salvar al mundo. Los discípulos tienen que hacer discípulos de todas las naciones. El apóstol Pablo mismo, que les está escribiendo a los filipenses, cuando él habla de él, oigan lo que dice. En el capítulo 1 de Filipenses, versículos 20 al 24, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay un propósito claro aquí del apóstol Pablo que es exaltar a Cristo. Sea que viva o sea que muera, hay que exaltar a Cristo. Ahora bien, dice en el verso 22, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. La misión de Él es exaltar a Cristo, pero Él exalta a Cristo si permanece en este mundo por el bien de ellos. O sea que su fin y el propósito que el mismo Jesús le da y el que todos debemos de tener, ese amor a Dios
primeramente, esa exaltación a Dios es nuestra dedicación, sea con nuestra vida o sea con nuestra muerte, tiene que tener un impacto sobre otros en el mundo. El apóstol Pablo tenía eso. Él dijo que por el bien de ellos es que era tan conveniente que él se quedara. Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea que viva, sea que muera. Vivir es Cristo, morir es ganancia. El concepto del mundo es totalmente diferente a lo que está diciendo Pablo. Pero, querido hermano, hermana creyente, tenemos que entender algo. La iglesia, la vida, la realidad, la adoración, el que estemos aquí, no tiene que ver con que aquí se toque la mejor música o que aquí haya el pastor más buen mozo de la comarca, ni que esta iglesia tiene unas paredes y una decoración hermosísima, que estamos cómodos y tranquilos. No, la esencia no es esa. La esencia es que el vivir es Cristo. La esencia es que venimos a darle adoración a Cristo, que venimos a recibir la luz de Cristo, que venimos a alimentarnos de Cristo, que venimos a ministrarnos unos a otros a Cristo. Sin Cristo no hay vida. No hay vida. Por esa razón, el texto de hoy, fíjense cómo lo dice. Fíjense cómo dice el texto de hoy. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, si sienten estas cosas, entonces llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. La gente piensa que venir a la iglesia es un asunto aburrido, es una penitencia, es un sacrificio, ¿verdad? Me abstengo de darme gustos que me podría estar dando ahora para ir a sacrificarme ahí oyendo a un calvito hablando tanto, que si hablara menos sería mejor, ¿verdad? No sé, a lo mejor que ponga un video de otro o algo así, no sé. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que el asunto de la iglesia, el asunto de la fe, va más allá de una penitencia y de un ejercicio religioso. Él dice que en la realidad que Dios nos da hay estímulo que se siente en unión con Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes han estado enamorados, pero ya yo tengo 30 y tantos de años. No voy a decir el número para no equivocarme, mi esposa está ahí. De casado, y ya estoy acostumbrado a estar enamorado, pero cuando todavía no habíamos hablado nada, y iba a hablar con ella, ya ustedes saben, uno como que se sienta al lado izquierdo de la silla y como que no está cómodo, y se sienta al lado derecho y no está cómodo, y como que, ¿verdad? Como que no encuentra y llega la hora y como que, espérate que tengo que ir al baño. Yo no sé, porque hay una presencia y hay una relación, hay un estímulo que te mueve, right? Pero lo que Pablo está diciendo es que hay un estímulo precioso, hermoso, sagrado, pero real,
con el que no está muerto, sino que resucitó entre los muertos y es Señor sobre todo principado, sobre toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Estímulo en unión con Cristo. Si no hay Cristo, no hay vida. Por eso en ocasiones yo he dicho, si usted aquí no encuentra a Cristo, siga caminando. Porque lo único bueno o lo principalmente bueno que tenemos que encontrar es a Cristo. Él es el corazón de nuestra fe. Él es el corazón de la razón de vivir. Si sienten ese estímulo con Cristo, un consuelo de amor, ese entendimiento de que aunque yo no me lo merezco y aunque he metido la pata tantas veces, he cometido tantos errores, todavía con amor eterno me ha amado. Hay una energía, hay un interés, hay una urgencia de responder a ese amor. Algún compañerismo en el espíritu. Jesús dijo que el Consolador, el Espíritu Santo, iba a venir en su nombre. Él nos iba a recordar todo lo que nos enseñó y nos iba a guiar a toda verdad. El Paracletos, la muleta. ¿Quieres recostarte de alguien? Recuéstate del Espíritu Santo de Dios. Pero si nada de esto existe, podemos dejar la discusión ahora mismo. Si no hay nada de esto, se puede dejar la discusión ahora mismo. Porque de eso depende de que haya lo que se necesita para estar unidos en alma y pensamiento, para que no trabajemos con egoísmo ni con vanidad, sino que cada uno vele no solo por sus propios intereses, sino por el interés de los demás. Hay todo eso ahí. Yo vine a Cristo y descubrí que Cristo estaba vivo, que Cristo era real, que Él no era una religión. Y por eso parte de mis ¿cómo se llama? Mis hábitos desde temprana edad en el Señor y por lo que aprendí de los otros es estar a solas con Dios. Hablar con Él, escuchar su voz. En momentos también cuando tengo una crisis o cuando alguien me pide, pastor, ayudaremos por esto, no sé qué hacer con esto, tengo que hablar algo, me pongo a buscar el rostro del Señor y no son una ni dos veces que Él dice, esto es lo que se necesita. Cada uno tiene esta relación, cada uno tiene que extender su vida por otro. No solo por su propio interés, sino por el de los demás. Y en ese sentido se corrobora lo que ya antes hemos visto, que tenemos que amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la esencia de todo el resto. Amar a Dios, amar al prójimo. En ese sentido, mis queridos hermanos, entendiendo que Dios nos pone en un contexto de relaciones y con eso nos ayuda a definir nuestro propósito en la vida, yo quise traerle 4 relaciones que considero como fundamentales. 4 relaciones del que nosotros no podemos obviar. 4 relaciones que de una manera o de otra nos empujan en la dirección del propósito de Dios. Claro, si vamos a hablar de esas relaciones, tenemos que empezar por la primera. Tenemos que empezar por Dios mismo. Dios es esa primera relación que tenemos que tener. Y en ese sentido,
repetimos las palabras del apóstol Pablo: sin Cristo no hay vida. Sin Dios estamos perdidos. Es una cosa tan seria, tan terrible, que cuando los filósofos modernos se han puesto a analizar, si no hay Dios, como dicen los ateos o los agnósticos, entonces no hay amor. Porque se supone que yo soy como un pedazo de piedra, como diría uno de los científicos famosos en su tiempo, Carl Sagan, que decía que nosotros somos polvo estelar. Cuando él dice eso, aunque suene un nombre como bonito, lo que significa que es un pedazo de piedra. Un pedazo de esas piedras que que Jesucristo dijo, si ustedes no adoran a Dios, las piedras lo van a adorar. Porque las piedras son objetos inanimados, no tienen vida. Nada sale de ellas. Entonces, si el amor representa la realidad emocional o espiritual de cada ser humano, ¿cómo puede justificar un agnóstico o un ateo la realidad del amor? Porque no hemos sido creados, somos un pedazo de piedra. ¿Y cuándo usted ha visto que las piedras aman? ¿Cuándo usted ha visto que esos bancos aman? ¿Cuándo usted ha visto que un pedazo de hierro se siente compungido, triste, melancólico por su relación con alguien? La realidad del amor se justifica entendiendo que tenemos una realidad interior, que aunque usted quiera llamarla como quiera, es nuestra alma, es nuestro espíritu, es ese soplo de Dios quien se presenta a nosotros como amor, porque Dios es amor. ¿Y qué de la justicia? Sin Dios, ¿cómo hay justicia? Explíqueme usted eso. Porque la justicia establece lo que es correcto, lo que debe de ser el modelo, lo que es conveniente. Entonces, si no hay Dios, ¿quién establece lo que es bueno? Y tú me puedes decir, gente como usted, pastor. Yo digo, ¿y qué diferencia hace una gente como yo de una gente que es un ladrón? Los dos son hombres con el mismo derecho de existencia. Y los dos tienen boca para hablar, y a lo mejor el ladrón tiene más saliva que el otro. ¿Quién establece lo que es justo? No tenemos nosotros una crisis enorme en el mundo sobre qué es lo bueno y qué no es en nuestros días. Y la crisis va a permanecer mientras no se reconozca que el Señor es Dios. El Salmo 100 dice: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, preséntese ante Él con cánticos de júbilo, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. La primera y gran relación que va a definir el propósito de nuestras vidas es nuestra relación con Dios. Fíjense cómo la literatura hebrea, que es muy particular a la hora de hacer énfasis, te repiten una cosa 1, 2, 3, 4 veces, hay una detrás de la otra, tan, fin, como dice ahí, alegres, aclamen alegres al Señor, adoren al Señor con regocijo.
con regocijo, preséntese ante Él, ante el Señor. Reconozcan que el Señor es Dios. El Señor nos hizo. Somos pueblo del Señor. Sin el Señor hay que borrar todo eso. En Romanos, el apóstol Pablo dijo que el Espíritu mismo, el Espíritu del Señor, le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Un testimonio del mismo Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. La primera realidad de nuestras relaciones que va a definir el propósito de nuestras vidas es nuestra relación con Dios. El Señor Jesucristo dijo en Juan 17, el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Es una comunión, es una relación con Dios que va a determinar tu vida. Una vez que tienes comunión con Dios, entonces puedes decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Una relación de adoración, de reconocimiento, pero una relación de obediencia. Venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Bendito sea su nombre. Esa es nuestra primera relación fundamental. Si vienes a la iglesia o vas a la iglesia, si alguien va a la iglesia donde quiera o lee un libro religioso donde quiera, pero no tiene una relación con Dios, no tiene un encuentro personal con Dios, Dios no es una persona viva e interactiva contigo, ahí se ha perdido todo. Estamos fuera del propósito de Dios. Porque Dios es la primera relación fundamental. Él nos hizo. Reconozcan que somos suyos, somos su pueblo. El día pasado escuchaba un panel discutiendo el tema. Estaban hablando del diezmo, del asunto de que da diezmo, de quien no da diezmo, y nos aprendemos las reglas y nos aprendemos todas las cosas, pero no podemos ignorar que si, vamos a decirlo de otra forma, como dice Pablo ahí en Romanos 14, él dice: si vivimos para el Señor, vivimos. Y yo digo: si diezmamos para el Señor, diezmamos. Si somos misioneros para el Señor, vamos a misiones. Si atiendo a las viudas y a los huérfanos, para el Señor atiendo a las viudas y los huérfanos. Si enseño en la clase de los niños, para el Señor enseño a los niños. Si cocino en la iglesia, lo cocino para el Señor de la iglesia. Nuestra relación fundamental es con Dios. No podemos sacar a Dios de ahí y simplemente quedarnos con una serie de normas morales que no son malas, pero que sin Dios son ineficientes y totalmente incompletas. Nuestra segunda relación fundamental es mi familia. La familia. Cuando usted va, hay cosas en la escritura que no se discuten, como la Biblia nos dice: y Dios apareció, entonces Dios fue creado, entonces Dios, no había nada y Dios. No, nadie puede hablar así. La Biblia simplemente dice: y en el principio creó Dios, porque Dios es la realidad de todo.
Pero la familia es otra parte así. Ustedes saben que yo me he cogido con dármela de científico últimamente, científico de cierta profundidad, porque creé una nueva ley natural diciendo que los niños no nacen en árboles. ¿Qué les parece? Me van a dar un premio Nobel por eso. Yo digo que los niños no nacen en árboles. ¿Y por qué digo que los niños no nacen en árboles? Porque los niños, si nacieran solos, se mueren todos. Si usted saca a un niño del vientre de su madre y lo pone en la acera y le dice, ahí va, ¿qué va a pasar? No, la familia es una necesidad natural, es el diseño de Dios. Por eso los niños no nacen en árboles. Para que nazca un niño tiene que haber un papá y una mamá que los van a atender y los van a ayudar a sobrevivir y a desarrollarse. La familia es una relación fundamental. Y Dios, lo que uno ve en la Biblia, eh, cuando se habla, por ejemplo, de un padre o una madre, se habla de alguien a quien hay que respetar significativamente. Vaya al libro de los Proverbios, no deseches el consejo de tu padre y mucho menos, y tampoco el de tu madre. Cuando el hijo de Noé se burló de su padre porque estaba borracho, no le fue bien. Y la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Le dice a los esposos que amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Le dice a las esposas que amen a sus esposos, lo respeten como la iglesia tiene que respetar a Cristo. La relación familiar es inevitable, es necesaria y es un recurso divino para que cumplamos el propósito de Dios. La relación con Dios es fundamental, la relación con mi familia es fundamental, pero hay una que alguna gente van a decir, oh, espérese ahí no, ahí no, ahí no. Porque estoy hablando de la relación con la iglesia de Cristo. Hay gente que desechan el concepto porque ellos creen que eso fue un negocio que inventaron los pastores para sacarle el dinero a la gente. Pero fíjese cuál es el criterio de Dios de la iglesia. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, dice Pablo a los Efesios en el capítulo 1, verso 22, y a Cristo lo dio como cabeza, ¿a quién? A la iglesia. Jesús vino, se entregó por la iglesia y quedó como cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, y quedó con la responsabilidad de mostrarle al mundo a su cabeza. Porque la iglesia es la plenitud de Cristo. Si la gente quiere encontrar a Cristo, tiene que encontrar a la iglesia. A menos que ellos puedan ir al cielo, tocarle la puerta y decirle, hey, tengo cita. La relación con la iglesia es necesaria y está establecida para que todo el que viene a una relación con Dios disfrute de todos los recursos que son necesarios para que un bebé en Cristo crezca, se multiplique, se reproduzca y lleve fruto. Le dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4 de su carta que viviendo la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, porque está hablando de la iglesia y Cristo que es la cabeza, es decir, Cristo por su acción todo el cuerpo que es la iglesia crece
y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. ¿Cada miembro de quién? De la iglesia. En ese sentido, la iglesia es el hábitat natural, la estructura armónica de desarrollo de los hijos de Dios. Sin iglesia vamos a ser enanos, vamos a ser enfermizos. Si usted siguiera leyendo Efesios 4, va a ver que está diciendo que esto se necesita precisamente para no ser arrastrado por todo viento de doctrina, toda confusión y toda cosa que hay en la calle. Entonces, relación fundamental, Dios. Relación fundamental, mi iglesia, perdón, mi familia. Relación fundamental, la iglesia. Esas son relaciones que nos van a ayudar a caminar en el propósito que Dios tiene para conmigo. Cuando yo los desecho, me salgo del propósito de Dios conmigo. Y por último, por lo menos de las 4 que yo les he traído como fundamental, la relación fundamental última que quiero tocar es el mundo. Es la gente que no está en la iglesia, pero todo el resto de la gente. Fíjense cómo Jesucristo orándole al Padre, ya cuando se va y está pasándole el bastón a ¿cómo se llama? A los discípulos, le está entregando para que ellos continúen la obra. Él le dice al Padre, Padre, ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, ¿qué dice él? Yo los envío al mundo. Somos enviados a relacionarnos con el mundo. No a ahumarme y a manejar embriagado y matar a 3 o 4. No es de eso que estoy hablando. No es de ir a ser adúltero y a ser ladrón o mentiroso como el mundo lo es. No. Está hablando de que tú tengas un impacto en el mundo. Como dijo Jesucristo, como tú me enviaste a mí, le dijo él al Padre, yo los envío a ellos. Y ahora nosotros tenemos que, como Jesús nos envió, crecer y enviar a otros también. En Mateo 28 es evidente que las últimas palabras de nuestro Señor en la tierra, en los últimos minutos, Él les dice, hagan discípulos ¿de dónde? Del mundo. Amarillos, azules, blancos, verdes, tostaditos, blanditos, meneaditos, medios aburriditos, de toda clase. Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y enséñenle a obedecer todo lo que les he mandado. Y las palabras más lindas que me gustan de mi Señor, les aseguro que estaré con ustedes siempre. Voy a estar contigo siempre. Vas a tener vida siempre. Vas a conocer al Rey de Gloria siempre. Te va a acompañar quien puede siempre. El mundo es el campo de operaciones de los hijos de Dios. El mundo es la evidencia de la necesidad de nuestro ministerio, de tu ministerio, del propósito que Dios tiene contigo. No pienses que, ay, yo no sé leer mucho, yo no sé hablar mucho, yo no toco, yo no bailo, yo no canto, así que yo vengo y doy una ofrendita cuando pueda y bueno, y que
y que Dios me dé el último asiento del reino de los cielos, ¿verdad? Así no es como Dios te mira. Si a Pablo, que andaba persiguiendo y hasta matando a los hijos de Dios, él lo sentó en la primera fila, pues a lo mejor tú te mereces un poquito más. Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces, si vamos a hablar del propósito de Dios contigo, Dios te ha dado una clave, te ha dado un marco de referencia de lo que Él quiere hacer contigo con las relaciones que tú tienes. Tu relación con Él, la relación con tu familia, la relación con la iglesia y la relación con el mundo. Esa gente del mundo malas, esa gente del mundo perdidas que tú conoces, Dios quiere que tú le resplandezcas con tu luz, que de vez en cuando te ¿cómo se llama eso? Refines un poquito de ti en un salerito y se la eches encima para que entienda el sentido de la vida y lo sales y ellos adquieran sentido y adquieran valor. Porque sabes una cosa, de tal manera amó Dios al mundo. Dios muestra su amor para el mundo, en que aún el mundo estando en su pecado, Dios manda salvadores para el mundo. Dios envió a Jesucristo y Jesucristo dijo, como el Padre me ha enviado, yo te envío a ti. Amén. Ahí tienes un marco de referencia que tienes que aplicar a tus relaciones para que cumplas el propósito de Dios, para que tengas satisfacción, para que tengas plenitud, para que lleves fruto y fruto que permanezca para vida eterna. Vamos a inclinar nuestro rostro, los de adoración pueden ir caminando. Vamos a orar. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias. Gracias por darnos propósito y gracias por ayudarnos y guiarnos a entender tu propósito, dándonos las relaciones que nos has dado. Padre bueno, abre nuestros ojos y ayúdanos a manifestar lo que de ti hemos recibido. Glorifícate, ordena nuestros pasos, úsanos, henos aquí, como diría Isaías, envíanos a nosotros. Te amamos, Dios, te amamos. Amén y amén.